Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, es fundamental. Hablamos de esa brecha económica cada vez más grande que está, de alguna forma, redibujando nuestro futuro. Y ojo, que esto ya no va del típico debate de ricos contra pobres. No, esto es algo mucho más profundo, algo que nos afecta a cualquiera que dependa de un sueldo para vivir. A ver, esta frase puede sonar un poco exagerada, ¿verdad? Un poco dramática, pero capta muy bien la urgencia del momento que estamos viviendo. Estamos entrando en una ventana de 10 años que es de verdad absolutamente crítica. Los cambios tecnológicos que vienen son tan bestias que las decisiones financieras que tomemos cada uno de nosotros ahora van a determinar nuestro grado de libertad en el futuro. Pensemos un momento en cómo la inteligencia artificial ya está empezando a cambiar profesiones enteras, o cómo la automatización está transformando la idea misma de trabajo. No hay duda, estamos en un punto de inflexión histórico. Muy bien, para entender por qué esta década es tan importante, vamos a empezar por el principio. Hablemos de ese pacto social con el que crecieron nuestros padres y abuelos, una promesa que a día de hoy pues parece que se ha roto en 1000 pedazos. El meollo de la cuestión está en cómo ha cambiado el mapa para llegar a tener una vida estable. Antes el guión era bastante claro, ¿no? Estudiabas, conseguías un buen trabajo, te esforzabas y con ese esfuerzo podías ahorrar, comprarte una casa, formar una familia y al final aspirar a una jubilación tranquila. Ese pacto se basaba en algo muy simple. Si trabajabas duro, tenías una vida estable garantizada. Bueno, pues hoy esa fórmula ya no funciona para la mayoría. El valor del trabajo ha caído en picado, los sueldos llevan décadas prácticamente congelados si quitamos el efecto de la inflación, mientras que el precio de las cosas importantes, sobre todo la vivienda, se ha ido a las nubes. Comprar una casa en una ciudad grande puede costar el sueldo íntegro de 12, 13 o incluso más años. Para muchísima gente esa promesa está rota. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha provocado esta ruptura? Pues la respuesta está en un cambio económico brutal, la batalla que se está librando entre el capital y el trabajo en esta nueva era digital. Y el motor que lo impulsa todo es, ni más ni menos, que una revolución tecnológica. Esto no es una crisis que pasará, es una transformación total de la estructura económica. El software, la inteligencia artificial, la robótica, todo esto ha creado un apalancamiento que no habíamos visto nunca. Por poner un ejemplo sencillo, una empresa de software puede vender su programa a millones de personas en todo el mundo casi sin aumentar sus costes. Eso era impensable en la economía industrial. Y claro, este poder beneficia de una forma increíble a quienes son dueños del capital, la tecnología, las máquinas, los algoritmos. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de este cambio, fijémonos en este dato. Desde los años 90, la productividad, o sea, el valor que se genera por cada hora que se trabaja, ha subido más de un 70%. Y esto ha sido, precisamente, gracias a la tecnología. Las empresas son capaces de producir muchísimo más con muchísima menos gente. Pero, claro, ¿qué ha pasado con los sueldos en todo este tiempo? Pues apenas han subido un 10% en términos reales. Y aquí es donde se ve la desconexión total. Se está generando riqueza a un ritmo de vértigo, pero esa riqueza no está llegando a la mano de obra, que, en muchos sectores, es cada vez menos necesaria para producir. Y este gráfico es la foto perfecta de esa brecha. La línea que representa el valor de los activos de capital, como puede ser el índice SP500 que agrupa las empresas más grandes del mundo, se ha disparado hacia arriba. Mientras tanto, la línea de los salarios reales pues se ha quedado prácticamente plana. Esta es la gran divergencia de nuestro tiempo. El capital se multiplica mientras que el valor del trabajo se estanca. Y todo apunta a que esta brecha se va a hacer cada vez más y más grande. Esta divergencia económica, lógicamente, está creando dos caminos para el futuro. Dos futuros muy distintos para la sociedad. Lo más importante es entender esto. En esta nueva economía, o se está en el grupo de los propietarios o se está en el de los controlados. Los propietarios son los que tienen el capital, acciones de empresas, inmuebles que generan rentas. Su riqueza crece al mismo ritmo que la tecnología. Por otro lado, los controlados son los que solo dependen de su trabajo. Y como su principal activo, el salario, cada vez vale menos, pues se vuelven más y más dependientes del Estado. Un Estado que para pagar más ayudas necesita subir los impuestos. ¿Y a quién se los sube? A menudo a la misma clase trabajadora. Se crea así un círculo vicioso que lleva al empobrecimiento y a la pérdida de libertad económica. Entender esta dinámica es sin duda el primer paso para poder hacer algo al respecto. Si este análisis está siendo de ayuda y aclara un poco el panorama, es un buen momento para recordar que formarse es clave. Canales como TICS Finanzas se dedican justo a eso, a ofrecer más contenido para poder navegar en esta nueva economía. Pero bueno, sigamos con lo más importante. ¿Cómo podemos actuar? La buena noticia es que no todo está perdido. Existe un puente para cruzar esta brecha. Hay una manera de pasar de estar en el grupo de los controlados al grupo de los propietarios.
Y ese puente es la inversión, concretamente la inversión en renta variable, o sea, en acciones. Pero es muy importante simplificar este concepto. Cuando hablamos de invertir en bolsa, no hablamos de especular o de intentar ser el más listo del mercado. No. En su forma más pura es simplemente comprar una pequeña parte de las empresas más productivas e innovadoras del mundo. Es convertirse literalmente en dueño de un trocito de ese capital que está ganando la batalla económica. ¿Vale? ¿Y cómo se empieza de forma práctica? El sistema más potente que existe es el que se conoce como preahorro, y esto implica un cambio de mentalidad total. En vez de gastar primero y luego intentar ahorrar lo que sobra, que suele ser cero, se invierte primero. El proceso es muy fácil. En cuanto llega el sueldo a la cuenta, se automatiza una transferencia, un 10%, un 15%, lo que se pueda, a una cuenta de inversión aparte. Ese dinero se invierte de forma sistemática, mes a mes, y se aprende a vivir con el resto. Es la forma más poderosa de construir un patrimonio poco a poco, sin que dependa de nuestra fuerza de voluntad. Y todo esto nos lleva a la conclusión final. Probablemente la idea más importante de todo este análisis. Por si la brecha entre el capital y el trabajo no fuera suficiente, tenemos otro enemigo, uno silencioso que nos afecta a todos, la inflación. El famoso impuesto silencioso. Un euro guardado en el banco o debajo del colchón pierde valor cada día que pasa. Para que nos hagamos una idea, desde el año 2000, un euro ha perdido casi la mitad de su poder de compra. Es decir, con un euro hoy compramos la mitad de lo que comprábamos entonces. El dinero que no trabaja se devalúa sin parar. Y esto nos deja ante una lección muy clara. Ahorrar, en el sentido de acumular dinero en una cuenta corriente, hoy en día es una estrategia perdedora. Es una pérdida garantizada a lo largo del tiempo. La única manera de protegerse de la inflación y, lo que es más importante, de participar en el crecimiento del capital es invertir. Poner el dinero a trabajar para que genere más dinero es la única forma de construir riqueza de verdad en la economía en la que vivimos. Así que la pregunta final es esta. Entendiendo esta nueva realidad económica, esa divergencia brutal entre capital y trabajo y el poder imparable de la tecnología, la decisión ya no es si invertimos o no. La verdadera pregunta que debemos hacernos es ¿en qué lado de esta gran brecha vamos a situarnos? ¿Del lado de quienes solo dependen de un salario estancado o del lado de quienes poseen una parte del capital que está construyendo el futuro? La elección hoy es más importante que nunca.